Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza 100 años de soledad. Y así también comienza esta historia, la historia de su creador, un hombre que transformó la literatura, un contador de soledades, un alquimista de palabras, Gabriel García Márquez, el hombre que tejió la fantasía de un continente. Bienvenidos. Esto es Gabriel García Márquez. Gabriel José García Márquez nació un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo pequeño del departamento de Magdalena, Colombia. En ese rincón del Caribe, entre trenes polvorientos y la brisa del río, comenzó la historia de uno de los escritores más grandes del siglo XX. El niño se llamaría Gabriel José García Márquez, aunque muchos años después el mundo lo conocería simplemente como Gabo. Sus padres, Gabriel Eligio García, un telegrafista apasionado, y Luisa Santiago Márquez Inguarán, vivieron un amor imposible. El abuelo de Luisa, el coronel Nicolás Márquez, se oponía ferozmente a ese noviazgo. No aprobaba que su hija se casara con un hombre de origen humilde, conservador y mujeriego. Pero Gabriel Eligio no se rindió. La cortejó con poemas, serenatas de violín y telegramas de amor hasta que al final la familia cedió. Se casaron el 11 de junio de 1927 en Santa María. Años después, ese romance prohibido inspiraría una de las novelas más bellas de la literatura universal, El amor en los tiempos de cólera. Poco después del nacimiento de Gabriel, su padre se trasladó a Barranquilla en busca de trabajo. Dejó al pequeño en Aracataca, al cuidado de sus abuelos maternos. Y fue allí, entre fantasmas, recuerdos de guerra y supersticiones, donde nació la semilla del realismo mágico. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días, era un hombre de honor y de historias. Había matado a un hombre en duelo y cargó siempre con el peso de esa culpa. Solía repetirle a su nieto: «Tú no sabes lo que pesa un muerto». Le enseñó a leer, a consultar el diccionario, lo llevaba al circo y le mostró por primera vez El milagro del hielo, una tienda de la United Fruit Company. El coronel fue su cordón umbilical con la historia y la realidad. Décadas más tarde, Aracataca se transformaría en Macondo, y el coronel viviría para siempre en las páginas de 100 años de soledad. Su abuela, Tranquilina Inguarán, a quien llamaba la abuela Mina, fue su primera maestra de literatura sin saberlo. Era supersticiosa, creía en presagios y hablaba con los muertos. Llenaba la casa de historias donde lo sobrenatural era cotidiano. Gabo diría más tarde: «Mi abuela contaba los hechos más fantásticos con la cara más seria del mundo». De ella heredó esa forma única de narrar, donde lo fantástico y lo real se funden sin esfuerzo, y de su carácter surgiría, años después, Úrsula Inguarán, el corazón femenino de Macondo. Cuando su abuela Mina murió en 1936, Gabriel tenía 8 años. Tuvo que marcharse con sus padres a Sucre, donde su padre trabajaba como farmacéutico. Allí comenzó una vida nómada, entre mudanza y hermanos. Fue el mayor de 11. En su memoria quedó grabado el eco de la voz de sus abuelos, las historias de guerra perdidas, las lluvias eternas, los muertos que hablaban. Todo eso, más tarde, se convertiría en la sustancia misma de su literatura. Poco después de dejar Aracataca, de joven Gabriel fue invitado a Barranquilla, a una ciudad bulliciosa a la orilla del río Magdalena. Allí comenzaría su educación formal, y sin saberlo también su camino hacia la literatura. En el colegio jesuita San José, Gabriel se ganó fama de el muchacho callado y observador. Sus compañeros lo apodaron el viejo, por su seriedad, por su andar pausado y esa mirada profunda que parecía estar siempre pensando en otra cosa. Pero detrás de ese silencio
se gestaba un mundo. Escribía poemas humorísticos, dibujaba tiras cómicas y llenaba los márgenes de sus cuadernos con pequeñas historias. Era tímido, sí, pero su imaginación no tenía límites. Gracias a una beca del gobierno, fue invitado a Bogotá y luego al Liceo Nacional de Zipaquirá, un internado gris rodeado de neblina y montañas. Allí, lejos del calor del Caribe, el muchacho de Aracataca encontró su disciplina. Se destacó en los deportes, fútbol, béisbol y atletismo, pero en su interior creció otro impulso, el de narrar. En 1947, al terminar la secundaria, ingresó a la Universidad Nacional de Colombia para estudiar Derecho, más por deseo de sus padres que por convicción propia. Sin embargo, entre los pasillos universitarios descubrió algo que cambiaría su vida, un ejemplar de la Metamorfosis de Franz Kafka, en una traducción de Jorge Luis Borges. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, convertido en un monstruoso insecto, aquel comienzo lo deslumbró. Fue la revelación de que la literatura podía mezclar lo absurdo con lo cotidiano, exactamente como las historias que su abuela contaba en Aracataca. Desde entonces, Gabo decidió ser escritor. En Barranquilla, Gabriel García Márquez encontró su primera familia literaria, el Grupo de Barranquilla, un círculo de periodistas, artistas y soñadores que cambiarían su destino. Allí compartió noches de café y discusiones con Álvaro Cepeda Zamudio, José Félix Fuentemayor, Ramón Vinges y Germán Vargas, entre otros. De ellos aprendió que la literatura también podía oler a mar, a ron y a manglar. Más tarde, aquel sabio catalán llamado Ramón Villeres aparecería inmortalizado en 100 años de soledad. Durante esos años, Gabo devoró obras de William Faulkner y Virginia Woolf, aprendiendo a explorar el tiempo de la memoria desde la ficción. Sin embargo, el periodismo fue su verdadero taller. Él mismo diría más tarde: el periodismo me salvó de perder contacto con la realidad. García Márquez fue mucho más que un novelista. Fue guionista, periodista, crítico de cine, reportero y sobre todo un contador de historias. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero pronto descubrió que las leyes no podían contener su imaginación. En El Espectador, el prestigioso diario de Bogotá, comenzó a publicar sus primeras crónicas y reportajes. Desde entonces, el periodismo sería su escuela de estilo, su fuente de verdad, su punto de partida. Gabo observaba el mundo con una mezcla de asombro y ternura. Tenía la mirada de quien sabe que en cada historia cotidiana se esconde una fábula universal. Con el tiempo, ese talento natural lo llevó a escribir novelas, cuentos, discursos, críticas de cine e incluso memorias. Textos donde lo fantástico y lo real se entrelazan con una naturalidad desarmante. En 1982, el mundo entero reconoció su genio. La Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo de imaginación, reflejo fiel de los conflictos y la vida cotidiana de un continente. García Márquez fue parte esencial del llamado boom latinoamericano. Ese movimiento en que los años 60 llevó la literatura de nuestra región a conquistar el mundo. Junto con Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, Gabo abrió las puertas de una nueva narrativa, libre, mágica, profundamente humana. Él nos enseñó que lo real puede ser tan maravilloso como los sueños. En 1948 empezó a escribir para el Universal de Cartagena y poco después se convirtió en una de las plumas más prometedoras del Heraldo de Barranquilla, donde firmaba con el seudónimo de Séptimos, inspirado en un personaje de Virginia Woolf. Tenía apenas 20 años, su nombre parecía por primera vez impreso y con él nacía la voz de uno de los grandes narradores del siglo. Pero el destino volvió a torcer su rumbo. El 9 de abril de 1948, Bogotá estalló en llamas. El asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán desató una ola de violencia conocida como el Bogotazo. Las calles ardieron, la universidad cerró
y la pensión de donde vivía García Márquez fue reducida a cenizas. Sin dinero ni casa, regresó al Caribe. Se inscribió en la Universidad de Cartagena para continuar Derecho, pero muy pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en otro lugar, el periodismo. Empezó a escribir para el diario El Universal y más tarde El Heraldo, en Barranquilla. Ahí, entre máquinas de escribir y olor a tinta fresca, encontró su escuela de vida. En las noches de calor sofocante, rodeado de amigos periodistas y escritores, Gabo empezó a moldear su estilo. Una voz que mezclaba el rigor del reportero con la imaginación del poeta. Fue ahí donde el joven que soñaba con ser abogado se convirtió definitivamente en escritor. Aunque nunca terminó la carrera de Derecho, el tiempo le daría algo mucho más grande, el título de doctor honoris causa en letras, otorgado por la Universidad de Columbia en Nueva York. El muchacho, que una vez fue el viejo del colegio, ahora se abría paso para escribir las historias que transformarían la literatura universal. Desde las páginas de un periódico y los sueños de un muchacho caribeño, empezaba a construirse el universo literario de Gabriel García Márquez, un universo donde cada palabra, cada recuerdo y cada sombra parecían tener vida propia. Durante su juventud, visitaba a sus padres en Sucre. Gabriel García Márquez conoció a una muchacha que cambiaría su vida para siempre. Se llamaba Mercedes Barcha, hija de un boticario, de mirada intensa y sonrisa serena. Fue en un baile de estudiantes. Gabo apenas tenía 13 años cuando la vio por primera vez y decidió, sin vacilar, que algún día se casaría con ella. Durante años, aquel amor adolescente resistió la distancia, la pobreza y los sueños literarios. Y en marzo de 1958, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Barranquilla, Gabo cumplió su promesa. Se casó con Mercedes, la mujer a la que había esperado desde la adolescencia. Uno de sus biógrafos la describe como una mujer alta y hermosa, de cabello marrón hasta los hombros, nieta de un inmigrante egipcio, con pómulos amplios y ojos castaños profundos. Ella sería su compañera inseparable durante toda su vida, su equilibrio, su refugio, su fuerza silenciosa. Gabo diría una vez con humor y ternura: Fidel se fía de Mercedes más que de mí. En 1954, a petición de su amigo Álvaro Mutis, regresó a Colombia para trabajar en El Espectador. Allí publicó crónicas de cine, reportajes y sobre todo un texto que marcaría su carrera: Relato de un náufrago, la historia real de un marinero colombiano que sobrevivió 10 días a la deriva. Cuando Gabo reveló que el naufragio no había sido causado por una tormenta, sino por el contrabando a bordo del barco, el escándalo fue inmediato. El gobierno ordenó su censura y El Espectador lo envió a París como corresponsal para protegerlo. Ahí, entre cartas y esperanzas, siguió escribiendo, y aunque el periódico fue cerrado por la dictadura de Rojas Pinilla, Gabo nunca dejó de narrar la realidad. Tras la Revolución Cubana viajó a Cuba, a La Habana, donde ayudó a fundar Prensa Latina, la agencia informativa del nuevo gobierno. Allí trabó una amistad que duraría toda la vida con Fidel Castro, basada más en el respeto intelectual que en la política. En 1955 publicó su primera novela, La hojarasca. Había tardado años en encontrar un editor. La crítica fue generosa, pero el libro no se vendió. Las cajas quedaron olvidadas en una bodega y el joven autor no recibió, como él mismo diría, ni un céntimo por regalías. Sin embargo, de todas sus obras, La hojarasca fue su favorita, porque según él confesó, era la más sincera y la más espontánea. En 1959 nació su primer hijo, Rodrigo, quien más tarde se convertiría en cineasta. Poco después, el trabajo periodístico de Gabo los llevó a Nueva York, donde fue corresponsal de la agencia cubana Prensa Latina. Pero los tiempos eran convulsos. Sus reportajes críticos y directos despertaron la molestia de la CIA y de los exiliados cubanos. Las amenazas se hicieron constantes. Entonces, tomaron la decisión difícil pero necesaria:
abandonar Nueva York y buscar un nuevo comienzo. Eligieron México, la tierra donde Gabo escribiría su destino. En 1961, la familia García Barcha llegó a la Ciudad de México y 3 años más tarde nació su segundo hijo, Gonzalo, quien con el tiempo se convertiría en diseñador gráfico. Fue en esa casa modesta, en el número 19 de la calle de Palma, donde Gabriel comenzó a escribir la novela que cambiaría la literatura para siempre, 100 años de soledad. Mientras él escribía sin descanso, Mercedes sostenía el hogar con una paciencia infinita. Vendió su coche, empeñó los electrodomésticos y cuidó a los niños, para que Gabo pudiera dedicarse por completo a su obra. Cuando por fin terminó el manuscrito, no tenían dinero suficiente para enviarlo completo a la editorial. Mercedes partió el paquete en 2 y mandó medio libro a Buenos Aires, con la esperanza de que el resto pudiera esperar. Esa mujer, que había creído en un niño soñador desde los 13 años, se convirtió en la columna invisible detrás del genio. Gracias a su fe, su paciencia y su amor, nació una de las novelas más leídas y amadas del siglo XX. Durante más de medio siglo, Gabo y Mercedes caminaron juntos, él escribiendo el mundo, ella sosteniendo el suyo. Y en esa complicidad se escribió no solo una historia de amor, sino una de las más bellas alianzas entre la vida y la literatura. 3 décadas después, 100 años de soledad se había traducido a 37 idiomas y vendido más de 25 millones de ejemplares. Su realismo mágico se convirtió en el espejo del alma latinoamericana. Gabo había logrado lo impensable: que el mundo mirara a América Latina no como un territorio exótico, sino como una civilización literaria. En los años 70 fundó en Colombia la revista Alternativa, un espacio de periodismo de oposición. Su primer número denunció el bombardeo al Palacio de la Moneda en Chile, tras el golpe de Pinochet. El número se agotó en horas. Era la voz de Gabo contra la censura. Su obra más reconocida, 100 años de soledad, no solo definió el realismo mágico, le dio nombre y alma a una manera de contar América Latina. Desde su publicación en 1967, la historia de la familia Buendía y del mítico pueblo de Macondo cambió para siempre la literatura universal. Pero Gabo no se detuvo ahí. En 1985 publicó El amor en tiempos de cólera, inspirada en la historia real de sus padres, una novela sobre la paciencia del amor y la eternidad de los sentimientos. En una entrevista dijo con ironía: «La única diferencia es que mis padres se casaron. Tan pronto como se casaron, ya no eran interesantes como figuras literarias». El otro amor, el de los ancianos, surgió de una noticia que leyó en un periódico: 2 viejos amantes asesinados en un bote en Acapulco. De esa tragedia nacería una de las historias más bellas jamás contadas sobre la vejez y la pasión. De las calles de Aracataca al corazón del mundo, Gabriel García Márquez convirtió su vida en un universo de papel. En cada palabra, en cada página, seguimos escuchando la voz del niño que alguna vez vio el milagro del hielo y jamás dejó de creer en la magia. Pero su compromiso con el oficio no se detuvo allí. En 1994, junto a su hermano Jaime y Jaime Abello Banfi, fundó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, con sede en Cartagena de Indias. Su misión: formar a nuevas generaciones de periodistas y éticos libres. Hasta sus últimos días, Gabriel García Márquez siguió defendiendo el periodismo como una forma de arte y de verdad. En su honor, la Fundación creó el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, otorgado cada año a quienes mantienen viva la llama de la narración comprometida. Gabo fue periodista antes que novelista, aunque entendió que las grandes historias nacen de lo real y que cada palabra, bien dicha, bien sentida, puede cambiar el mundo. Antes de ser el gran cronista de la soledad latinoamericana, Gabriel García Márquez fue un joven que escribía cuentos de madrugada
en pensiones frías, con un cigarrillo a medio terminar y los bolsillos vacíos. Su primer cuento, La tercera resignación, apareció en El Espectador ese mismo año. Tenía apenas 20 años. Desde entonces, el periódico se convirtió en su refugio, su primera casa literaria. Entre 1947 y 1952 publicó 15 cuentos, breves piezas donde ya se asomaba la muerte, la memoria y los fantasmas de Aracataca. Pero Gabriel quería más. Quería ser periodista y novelista a la vez, y sobre todo quería, como él mismo decía, ayudar a construir una sociedad más justa con la fuerza de la palabra. En 1999, el mundo literario se estremeció al conocer la noticia: a Gabriel García Márquez le habían diagnosticado cáncer linfático. Para muchos, el Gabo era inmortal, un hombre nacido de la palabra, de los sueños, de la magia del Caribe. Pero él, fiel a su estilo, enfrentó la enfermedad con humor, disciplina y profundo amor por la escritura. En una entrevista, Gabo dijo: hace unos años fui sometido a un tratamiento de 3 meses contra un linfoma, y hoy me sorprendo yo mismo de la enorme lotería que ha sido ese tropiezo. Me encerré a escribir todos los días, sin interrupciones, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Su aparente despedida con un poema, La marioneta, emocionó a millones, aunque pronto se aclaró que aquel texto no era suyo, sino de un ventrílocuo mexicano. Pero para muchos esas palabras reflejaban la serenidad con la que el autor de 100 años de soledad miraba la muerte. Con el tiempo, el cáncer pareció retroceder. En el 2002, su biógrafo Gerald Martín lo visitó en México y se sorprendió al verlo lleno de energía, trabajando en sus memorias, vivir para contarla. Era como si el escritor hubiera hecho un pacto con la vida, contar su historia antes de marcharse. En los primeros años del nuevo milenio, cuando muchos pensaban que Gabriel García Márquez ya había dicho todo lo que podía decir, el maestro colombiano sorprendió al mundo una vez más, con una publicación de sus memorias. En el 2003 apareció Vivir para contarla, el primer volumen de lo que él soñaba como una trilogía autobiográfica. Con su pluma volvió a su infancia de Aracataca y a los amores de sus padres, a los ecos de su abuelo el coronel y a ese universo que dio vida a Macondo. Empieza con la vida de mis abuelos maternos, escribió Gabo, y termina cuando publiqué La hojarasca y viajé a Europa como corresponsal de El Espectador. Ese volumen fue recibido como una de las obras maestras de la memoria, donde realidad y ficción se funden hasta volverse inseparables. El propio Gabo confesó que el segundo tomo abarcaría hasta 100 años de soledad y el tercero, sus encuentros con 6 o 7 presidentes del mundo. Pero esos libros nunca llegaron a escribirse. Un año después, en el 2004, publicó su última novela, Memoria de mis putas tristes. En ella, un anciano periodista descubre, en el ocaso de su vida, un amor puro y tardío, una historia que causó escándalo por tratar temas tabú, pero que también mostró el regreso del autor a un tono más íntimo y melancólico. La novela fue censurada en Irán, donde las autoridades prohibieron su venta tras agotar 5,000 ejemplares. En México, una organización lo acusó de promover la prostitución infantil, pero para Gabriel García Márquez, la historia era una meditación sobre la ternura, la soledad y el deseo de seguir sintiendo, incluso cuando la vida se agota. Con Vivir para contarla y Memoria de mis putas tristes, Gabriel García Márquez cerró el círculo de su literatura: el amor, la muerte, la memoria y la soledad, los 4 puntos cardinales de su universo literario. Porque la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. En el 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua publicaron una edición conmemorativa de 100 años de soledad, declarándola parte de los grandes clásicos hispanos de todos los tiempos. Así, el niño de Aracataca se convirtió en inmortal. Un hombre que transformó sus recuerdos en mitos y sus mitos en verdad.
Gabo, el hombre que convirtió la memoria en eternidad. Gabo regresó a su pueblo natal. Era el 2007 y Colombia lo homenajeaba por su premio Nobel y por los 40 años de 100 años de soledad. Aquel niño que había vivido entre los murmullos de fantasmas y recuerdos regresaba como un gran contador de historias del siglo XX. Todo comenzó en una casa de madera de Aracataca. Entre el olor de guayaba y las voces de los muertos, Gabriel García Márquez aprendió que la realidad puede ser tan mágica como los sueños. Años después, comenzaron los rumores sobre una posible demencia senil. Su hermano Jaime lo desmintió. Y un video de Gabo celebrando su cumpleaños número 85 en el 2012 lo mostró sonriente, bailando con Mercedes como si aún habitara en Macondo. El 17 de abril del 2014, Gabriel García Márquez falleció en la Ciudad de México, acompañado por su familia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decretó 3 días de duelo nacional y lo definió como el colombiano que más alto llevó el nombre de la patria. Sus cenizas descansan en el claustro de la Merced, en Cartagena de Indias, la ciudad que tanto amó. Allí, entre muros coloniales y el rumor del mar Caribe, la historia parece cerrar su ciclo. El niño que soñó con ser escritor había cumplido su destino. Gabo partió, pero su mundo sigue vivo. En cada pueblo donde llueve mariposas amarillas, en cada amor que resiste el paso del tiempo, en cada lector que abre sus páginas y vuelve a nacer en Macondo. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Hablar del estilo de Gabriel García Márquez es hablar de una forma de mirar el mundo, un mundo donde lo imposible parece cotidiano y donde la poesía se disfraza de prosa para contarnos las verdades más profundas del alma. Aunque sus lectores reconocen ciertos rasgos que lo acompañan siempre, el humor, la ironía, la nostalgia. El propio Gabo rechaza la idea de un estilo único. En una entrevista dijo: uno no elige el estilo está determinado por el tema, por el ánimo del momento. Si intentas usar algo que no es conveniente, simplemente no resulta. Su manera de escribir no nacía de una técnica fría ni de las fórmulas literarias, sino de una vida entera escuchando historias bajo el sol ardiente del Caribe. Como él mismo decía, respondo solamente a nuestro estilo de vida, la vida del Caribe. Gabriel García Márquez construyó un universo narrativo donde los milagros ocurren sin asombro y la muerte convive con la risa, donde una peste del insomnio o una lluvia que dura 4 años parecen hechos normales. Ese equilibrio entre lo real y lo fantástico es la esencia del realismo mágico. Pero su genialidad no se detiene ahí. Gabo era el maestro del silencio. Sabía lo que debía callar para dejar que el lector completara la historia. En El Coronel no tiene quien le escriba. Ni siquiera conocemos el nombre del protagonista. En sus obras, los eventos más importantes ocurren fuera de escena, como las tragedias griegas. Antígona de Edipo Rey, donde el espectador imagina lo que no se muestra. Así, el lector se convierte en cómplice, en testigo, en creador. Cada novela de García Márquez fue un experimento distinto, pero en todas late el mismo corazón, el del Caribe, el de la imaginación sin fronteras, el del hombre que convirtió las palabras en una forma de eternidad. No hay un estilo predeterminado, solo la necesidad de contar, como se cuenta en mi tierra, con la verdad y con la maravilla. Esto fue Gabriel García Márquez, el hombre que tejió la magia de un continente. Y yo soy Víctor Ortiz. Si este contenido te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte para que este material llegue a más personas. Hasta pronto.